Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todos bien? Hoy le voy a explicar este tema justamente de la ley que se quería modificar, la 26.737, más que nada por el hecho que hay bastante desinformación del cómo iba a funcionar y el justamente qué artículo modificaba esto para beneficio extranjero, porque mucho mencionaba que se podía comprar eh, extranjero ilimitadamente cuando esto no fue así o que se iba a cancelar la ley entera, cual esto no es verdad. El artículo donde sacan que la ley 26.737 iba a ser cancelada totalmente, no viene justamente de este proyecto, viene del proyecto del DNU de mi ley del 2023. En el artículo justamente este 105, 163, inciso casi al final, inciso B creo que es, se menciona de derogación de cualquiera de las leyes mencionadas para abajo. Y justamente ahí aparecía la ley eh, 26.737, que es justamente esta ley de las tierras. Era la eliminación total de esta ley, o sea, ninguna modificación, eliminación total. Lo que me parece bastante sorprendente que mi ley, después de casi 3 años, haya intentado algo nuevo con esta ley. Cuando ya fue, justamente cualquier modificación de esta se había dejado claro en ese momento que no se iba a aceptar. Es bastante psicópata de su parte de venir después de 3 años, planificación, etc, 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 para poder hacer una modificación justamente en esta ley. Habría que investigar la siguiente ley justamente de eso y qué se puede relacionar a futuros proyectos. Bastante se mencionó que mi ley está buscando con este proyecto limitar o que ya estados extranjeros no puedan comprar territorios argentinos rurales, eh, parte de sus militantes. Lo cual es una verdad media, sí, pero no es una verdad. Decían que la tierra se podía comprar acá en Argentina ilimitadamente, justamente cualquier estado extranjero o empresa estatal o cualquiera de estas dos opciones podía venir a comprar, lo cual es una verdad a media también. Acá hubo manipulación de ambas partes. Vamos a leer el artículo 3, justamente lo que se menciona, que está relacionado con el artículo 4, que el artículo 4 dice prohibición a totales a la gente que aparece acá. El artículo 3 empieza. Los efectos del presente de la ley se entenderá como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales de toda adquisición, transferencia, cesión de los derechos sucesorios, cualquiera sea la forma de forma o denominación que se le imponga por parte de la extensión temporal. Esto a favor de estados extranjeros, sus organizaciones centralizados, descentralizados, a autarquías, empresas del Estado, sociedad del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedad de economía mixta, aquellas otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en capital o formación de las decisiones de la Secretaría o Fondo Fiduciario integrado de total mayoritariamente con los bienes o fondos de un Estado extranjero según el procedimiento excepcional establecido en el artículo 4 de la presente ley. Vamos, disculpa, capítulo 1, artículo. Los sujetos previstos en el artículo 3 presente de la ley tendrá prohibida la titularidad de dominio de la posesión de las tierras rurales del territorio nacional. Ok, en esta parte está bueno, porque te menciona esto que tiene una prohibición que no pueden comprar, lo cual parece buena idea. Pero automáticamente abajo dice, excepcionalmente podrá ser titular de dominio o posesión de tierras rurales de territorio nacional en los casos en los que la operación no constituya un riesgo de seguridad y defensa sobre la seguridad nacional. A los fines del presente se define como seguridad de defensa de la soberanía nacional, el poder, la competencia, la constitución animal asignado al Estado Nacional para autodeterminarse, dictar aplicación de sus propias normas, tomar decisiones dentro de su territorio y aceptar intermisiones de otros estados o poderes externos o regular la libertad de la vida y del patrimonio de los habitantes de sus derechos, garantizado constitución integrado sobre recursos e intereses estratégicos en plena vigencia de la institución sistema de presidentes republicanos federal que establece la Constitución Nacional. La reglamentación establecerá el procedimiento objetivo de autorización, rechazar operaciones. El artículo 32 sustituye el artículo 6 de la ley y se modificará de la siguiente forma. Queda prohibida interpretación de personas humanas de la. Este ya es el artículo 6. Pero lo que se hablaba justamente que mi ley iba a prohibir
que personas dentro del artículo A, que ya mencionamos, del artículo 3, las puedan comprar. Pero automáticamente dice, excepcionalmente podrían titular el dominio de posesión de tierras rurales de territorios nacionales en los casos en los que la operación constituya un riesgo de seguridad y defensa de soberanía nacional. Suena muy lindo en el papel, pero ¿qué quiere decir? Justamente en este artículo se menciona que empresas que nada más el Estado, o sea, empresas estatales o gobiernos o etc., que nada más que la soberanía nacional, o sea, que el Estado argentino permita, pueden cobrar. Suena muy lindo, muy hermoso, pero ¿sabes qué quiere decir? Que si un Estado extranjero que le interesa entrar en Argentina y el Estado lo dice que sí, puede hacerlo. Y esto justamente va a entrar en choque con lo que dice al final del capítulo 4. Porque suena lindo en el papel que nada más el Estado pueda permitir que estas empresas, porque hoy en día puede entrar una empresa boliviana y puede comprar la tierra rural, puede ir una empresa israelita, lo puede hacer, puede ir una empresa de Estados Unidos, lo puede hacer, pero hay equidad. ¿Vos entendés esto? Un boliviano, un Estado boliviano, tiene el mismo peso que un Estado israelita. Un Estado paraguayo tiene el mismo peso que un Estado de Estados Unidos, o sea, que el Estado de Estados Unidos. Esto es lo que va. El paraguayo y el gringo tienen el mismo peso dentro de nuestra ley hoy en día. Y esta ley lo que dice es que nada más estados que permita Argentina. Entonces, acá se corta esto. Si el Estados Unidos quiere, lo puede venir, pero si el paraguayo quiere, no puede venir a hacer lo mismo. ¿Lo entendés? Si el paraguayo quiere venir a comprar tierra y justamente este presidente no está tan a favor de mi ley, el Estado puede decir, no, vos no vas a entrar, pero puede venir la empresa israelita estatal, puede decir, che, yo quiero estar acá, lo puede hacer. Entonces el paraguayo se queda sin la posibilidad de inversiones. Y es más, quedamos sin posibilidad que la inversión del paraguayo se haga un trámite comercial. Que el paraguayo está mucho más cerca que Israel, que Estados Unidos, que podemos hacer una colaboración de empresas nacionales con los paraguayos, que acá no estamos perdiendo, con los chilenos, con los paraguayos, con los bolivianos, con los peruanos que lo tenemos acá nomás, con los uruguayos. No, acá se corta esto. Acá se está poniendo un Estado que el Estado argentino, vamos a decir, Milei, esté más a favor, digamos, israelita, europea o Estados Unidos, se le va a dar más favor a este siempre. Y el paraguayo no va a tener las mismas posibilidades. Entonces, lo que plantea esto es que si una empresa israelita quiere venir a hacer lo que se le antoja a los huevos, lo puede llegar a hacer si el Estado lo permite. ¿Y por qué digo esto? Si lo vamos al final del artículo, del capítulo 4, se dice, eh, disposiciones finales. El artículo 35, derogarse los artículos 5, 8, 9, 10, y 11 y 16. ¿Qué quieren decir esto? Vamos a verlo. Entramos acá en la ley original de la 26.737, nos vamos hasta la parte 5, dice, la reglamentación determinará los requisitos que deberán observar las personas físicas jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de la disposición de esta ley quedan a cargo de las autoridades de la aplicación de su control y ejecución. Básicamente, que todo el trámite legal se está eliminando. Todo el trámite legal, que es el artículo 5 que dice que todo se tiene que pasar por cierta persona, si quiere eliminar este artículo. Si quiere eliminar el control total. Después nos vamos al artículo 8. Dice, se establece 15% del límite de toda la titularidad del dominio o posesión de tierra rural de territorio nacional. O sea, el 15% nacional respecto de las personas que supuestamente regulada por este capítulo, el hecho porcentual esta computara también sobre el territorio de la provincia municipal, o sea que el 15% de cada provincia administrativa del rural. O sea, se establece el 15%. Se quiere eliminar esto, que personas no pueden, nacionalmente no pueden tener más del 15%. Después nos vamos al artículo 9, que justamente está relacionado a esto. En ninguno de los casos, personas físicas o jurídicas una misma nacionalidad extranjera podrá superar el 30% del porcentual asignado del artículo precedente a la titular de posición extranjera de tierras rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nacionalmente hay 1 millón de hectáreas, la empresa extranjera no puede tener 300.000 hectáreas.
Si en una provincia, justo como dice en el artículo 8, hay 100.000 hectáreas, el Estado extranjero, o ¿cómo se llama esto? O empresa extranjera no puede tener el 15% total de eso. O sea, si hay 100.000, no se puede quedar con, sería creo que 35.000, no, 15.000 hectáreas, más o menos, 20.000 hectáreas, más o menos por ahí. No puede tener en su totalidad las cantidad de hectáreas dentro de ese 15%. Este 15% tiene que estar repartido entre diferentes empresas. No puede tener el total del 15% de provincia o nacional una misma empresa. Si quiere eliminar que una misma empresa pueda tener el completo, eh, el completo 15% de la provincial y nacional. Entonces, lo que se plantea eliminar esto, que una empresa pueda tener 1 millón de hectáreas del 15%. Después se planteó que se aumente el 25%, pero que se elimine el límite total. La limitación del 25% sería que una empresa tenga el 25% total de todas las tierras rurales de Argentina. Al que aumentar en vez de indefinitivamente pasa a ser a un 25%, quiere decir que un país, básicamente del 100%, que si tiene nacionalmente 20 millones, el 25% de esos 20 millones pasa a ser de manos extranjeras, lo cual es una pelotudez grandísima. No se puede dar el 25% o el 15% de totalidad a una empresa extranjera. Lo que planteaba eliminar esto dice eso. Después vamos con las tierras, el artículo 10. El artículo 10 de tierras rurales y mismo titulares extranjeros no podrán superar de las 1.000 hectáreas en zona núcleo. Se quería eliminar esto, que se haga ilimitado. Que si una empresa quiere tener más de 5.000 hectáreas, supongamos que el zona núcleo tiene 10.000 hectáreas, la empresa lo podía tener, o el Estado autorizado, vuelvo a repetir esto, Estado autorizado. Un Estado autorizado podría tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo, extranjero, o tener el 25% de Argentina. Esto es lo que se quiere decir. No estoy diciendo boludez, es eso. Es básicamente hacer esto. Tomás, vamos con el artículo 16, y este es el más importante de todo. Créase, créase Consejo Interministerial de Tierra Rural, el que será presidido por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y conformado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete del Ministro, por el Ministro de Defensa, por el Ministro y el Ministro del Interior. Está el Ministro del Interior, jefaturas, tenemos a la Defensa, y este artículo dice específicamente en el A, inciso A, dirigir las acciones para el cumplimiento de la presente de la ley. B, ejecutar la política nacional sobre tierras rurales. C, porque ejecutar la política nacional sobre tierras rurales. En el mismo proyecto de ley te decía algo muy, creo que en el mismo artículo 4 te decía que se buscaba que se desarrolle totalmente la política argentina y todos los derechos constitucionales de Argentina sobre esto, porque quieren eliminar el artículo 16, que es, literalmente dice en el inciso B, ejecutar la política nacional sobre las tierras rurales, recabar la colaboración del organismo administrativo centralizado por la desconcentración del Estado y provincias, determinar que la superficie del territorio nacional que se referencia al artículo 10 presente la ley sobre que se cumpla, que no se, donde se hizo el artículo 10 y que no se puede hacer esto, que se cumpla. Básicamente quería eliminar el artículo 16, que básicamente es defensa nacional, donde se investiga todo, donde no se puede hacer ningún cumplimiento jurídico distinto, lo que han eliminado. Y el artículo 10 lo vamos a volver a mencionar porque dice algo muy interesante. Inciso B, parte 1, dice los que contengan o sean ribeños de cuerpos de agua de envergadura de permanentes. Ríos, grandes lagos, etc, etc, etc. Como puede ser el Perito Moreno también. Entonces sí, se buscaba que se pueda comprar esto. No te dice automáticamente que lo pueden hacer, obviamente. Pero lo pueden hacer. Y si tienen autorización del gobierno, peor. Se elimina el artículo 16, que era la regulación total, que no se puede decir ni una mierda.
que el ministro de Defensa y del Ambiente lo tenía que estar vigilando constantemente, con una lupa en el culo para que no hagan cosas malas, justamente en nuestras hectáreas, con agua que puedan servir para nosotros, argentinos. Se incumplía esto, se eliminaba el artículo 10, se eliminaba el artículo 16 y se aprobaba y cagábamos. Pero esto, hay que dejar algo bastante claro, que todo el capítulo 4 fue una manga de contradicciones total. Se decía que en el artículo 4 que se iba, las personas del artículo 3 tenían prohibido. Pero no se habla de lo principal. Y no se quiso modificar algo bastante bueno, que estaría bueno que se modifique. Creo que ese artículo 4 que aceptó de la aplicación a las personas leyes la siguiente persona física extranjera. Acá se dice que personas que viven hace más de 10 años con una residencia continua en Argentina pueden comprar tierras, aunque sean extranjeros. Los que tengan hijos argentinos pueden comprar tierra, con más de 5 años obviamente dentro del país. Aquellas que unidas de matrimonio hace 5 años también pueden comprar tierra en Argentina. Este artículo 4 se debería modificar de gran forma. Está bien, vos podés ser un boliviano y podés vivir hace 10 años acá en Argentina, pero no podés venir porque tenés un hijo, porque estás casado, por lo que sea, plantear esto y ser así. Si realmente se quisiera modificar la ley correctamente, se modificaría justamente este artículo, el artículo 4. Se podría decir, sin importar si tienen hijos, lo que sea, no podés tener el mismo beneficio que un argentino comprando. No tiene sentido, no sos argentino. No, no importa, o sea, y pongo el ejemplo del boliviano para que no sea tan crudo y que no sea conspiración, pero si tenemos que poner el ejemplo de un israelita, de un, no sé, de un árabe, de un jeque árabe, de un gringo, lo que sea, lo va a hacer. Por el simple hecho de vivir hace 10 años acá o tener un registro que hace 10 años está acá. Porque puede registrar que hace 10 años que está acá y nada que ver. O sea, una completa pelotudez es este artículo. Y esto no es conspiración y tampoco es mucho menos una teoría loca de internet. Mi ley quiere eliminar esta ley. La quiere eliminar desde raíz, pero como se dio cuenta en el año 2023, cuando quiso hacer su DNU en el artículo 153, decía literalmente eliminar, derogar, eliminar la ley 26.737 y no se pudo porque se la rechazaron ese sector. Entonces lo que hizo después de 3 años va a ser justamente esto, eliminar artículos, plantear otras cosas y hacer una estrategia de sistemática de decir, bueno, pero mira, yo quiero prohibir esto y quiero sacar esto porque está mal, yo nada más la quiero modificar para mejorarla. Cuando no es así, como ya lo vimos en este video, no es una mejora en el, ¿cómo se puede decir?, en el sistema de esta ley, sino más que nada hizo una mejora sistemática para países que a él le parezca mejor. Aunque sonaba lindo en el papel, en la práctica no va a ser así. Ya sabemos cómo va a ser y ya sabemos con quién va a ser. Entonces lo siguiente va a ser esto, va acá en su próxima elección, no creo que vuelva a intentar algo referente a esta ley. Va a ser más bien va a traer artículos nuevos a esta ley, va a agregar artículos, no la va a eliminar. Si no va a agregar artículos, va a ser una ley aparte de la donde se le va a plantear muchas más cosas, mucho más artículos y mucho más guión. Y va a llegar un punto, si seguimos reeligiendo todo esto, después su tercer mandato va a decir, che, mirá, esta ley es al pedo que lo tengamos porque mirá, tenemos todo esto en otras cosas. Puede sacar otras leyes, puede agregar artículos en otras leyes que va a sonar bonito en el papel, pero influencer libertario y justamente él va a proponer eliminar completamente la ley 26.737. Como ya se dio cuenta que no la puede eliminar simplemente por el hecho, como lo intentó en 2023, ni modificarla de gran parte como hizo justamente el jueves pasado, lo que va a ser básicamente eso. Va a ser estrategia para agregar leyes similares a la que está en la ley 26.737 para que después luego se pueda eliminar o modificarla de tal forma, agregarle tantos artículos que sea estúpido tenerla y sea eliminada.
El objetivo real es eliminar esa ley, como ya lo demostró en 2023 con su DNU. Bueno, nos vemos. Un saludo y aguante el centrismo.